Bienvenidos a Todo es Posible. Qué gusto que estés acompañándonos en el día de hoy. Quiero agradecerles por permitirnos llegar a sus hogares a través de este programa y poder traer temas que edifican tu vida. En esta ocasión estoy muy bien acompañada por una gran amiga, mentora, mi mamá espiritual. Ella es la pastora Gisela Soriano, quien junto a su esposo, los pastores Sorianos, dirigen el servicio de oración de nuestra iglesia todos los martes en la noche, así que puedes conectarte, puedes venir presencial y ser parte de lo que ellos están haciendo. Así que hoy vamos a estar hablando acerca del poder de la oración. Amén. Querida Gisela, bienvenida. Gracias. Tremendo el programa de hoy. Bueno, vamos a estar, ¿cómo es? Sacudiendo la atmósfera. Los ambientes van a ser sacudidos con el poder de la oración. Cuéntame. Bueno, aquí podemos hablar de la oración porque tú, desde que yo te conozco a ti, antes de yo conocer al Señor, tú eras una mujer de oración. Tú siempre, todo el que se sentaba en la mesa, donde tú le arreglabas las uñas, ahí tú orabas, o al principio o al final, pero tú siempre orabas. Amén. Y fue mi campo de entrenamiento, porque era tú a tú. Y luego allí empezaban a oír del Señor, luego se convertían muchas conmigo, otras que eran más duras las traía a la iglesia, pero esa gente se fue uniendo a la iglesia. Yo creo que yo fui una de las que más gente trajo a Alfa y Omega. Es verdad. Cuando Alfa y Omega empezó, porque la gente venía conmigo para acá. ¿Cómo podemos mantenernos sin desmayar? Porque a veces oramos, ¿verdad? Pero no vemos resultados. Entonces la gente a veces cree que la oración es como un microondas, ¿verdad? Que es rápido, entras y ya. Pero no es así. ¿Qué tú nos puedes decir a todas las personas que nos están mirando? ¿Cómo no desmayar en la oración y seguir creyendo y seguir perseverando? Mira, cuando yo venía para acá ahora, yo venía meditando en la oración y Dios me ministró con algo que nunca lo había visto así. Si tú quieres que la gente se acerque a Dios, mándalos a orar. Porque orar es hablar con Dios. Y el Señor me ministraba que cuando estamos en oración, dependiendo de cómo nosotros oramos, nos vamos involucrando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto está tremendo. O sea que eso va a desarrollar un hábito en nosotros. Un hábito, el hábito de la oración te va a acercar a Dios. Porque toda oración tú la tienes que dirigir ¿a quién? Al Padre. Tú le dices, Padre Santo, o Señor, o Padre Celestial, yo vengo con esta carga, esta necesidad. Entonces, toda oración se hace en nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Es la llave. Jesús es la llave que abre los cielos. Pero cuando tú envías oraciones por la palabra de Dios, esas oraciones, y siento la presencia de Dios, esas oraciones son poderosas porque Jesús es la palabra encarnada. Y la palabra te dice que la palabra jamás regresa vacía. Entonces, cuando envías esa palabra, va cargada de la palabra de Dios, es imposible que no tenga respuesta. Y cuando no sabemos orar como conviene, como dice la palabra, y oramos por el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a orar y llegar a esa presencia de Dios, y el cielo se tiene que abrir. O sea que todo el mundo puede hablar con Dios. Si tú le abres tu corazón a Jesús y has recibido a Jesús en tu corazón, tú puedes hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. No hay una conversación específica, ni te tienes que poner de una manera muy así, ni cambiar el tono de voz. No. Habla como tú eres con tu personalidad. Exacto. Así Dios te escucha. Dios te escucha. Nosotros tenemos hijos y cada hijo es diferente, ¿no es así? Claro. Entonces, cada hijo tiene un lenguaje de amor con sus padres, con su mamá, con su papá. Cada hijo espiritual es igual. Cada hijo tiene una manera que sabe llegar a Dios y Dios lo toca de una manera diferente, porque es una relación personal. Pero cuando nosotros oramos es tan importante, porque otra cosa, como alguien una vez me habló en el servicio que ellos oraban para adentro. O sea, en silencio. Yo le dije, pero ven acá, ¿qué respuesta va a tener eso? Porque la palabra hay que sacarla, tú la desatas, tú la envías. ¿Cómo vas a orar para adentro? ¿Me entiendes? Eso tú puedes meditar en el Señor en un lugar que tú estás sola, que no estás sola y tú o haces una oración en ese momento porque no puedes hablar,
pero tú tienes que abrir tu boca. Y una de las cosas más tremendas, cuando tú oras por la palabra, te vas llenando de esa palabra y esa palabra va a producir, y en el primer terreno que produces en tu propia vida. Es verdad. Y es que porque tú eres la primera que la escucha. Exactamente, tu espíritu lo está escuchando. Exacto, no es solo eso. En esa tierra, por eso les digo, señores, tienen que aprender a hablar. Tratar de hablar lo mayor posible, palabra de Dios, quitar el vocabulario antiguo. Hay muchas cosas que los cristianos tenemos que quitarnos porque nos estamos atando con la misma porque palabra. Son muchos años viviendo de una manera. Exacto. O sea, tradiciones y cosas, y entonces seguimos con eso. Entonces arrastramos eso. Exacto, y decimos cosas como, por ejemplo, nada me sale bien. A mí nunca nada me sale bien. Ya. Todo lo que yo emprendo, nunca nada me sale bien. Eso es maldecirte. Te ata. Exactamente. Y esa semilla donde primero va a producir es en tu propia vida. Claro. En tu propio territorio. Porque lo que sale como dice la palabra, muerte y vida. Porque nosotros siempre repetimos, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero la palabra te dice la muerte y la vida. Porque hablamos muchas veces más muerte que vida con nuestra forma de hablar. Hay algo que yo siempre, cada vez que lo dicen delante de mí, a veces caigo pesada. Le digo, eso no lo digas. Es que no soporto ver a un creyente, y a veces, muchas veces, gente que están predicando la palabra, me encanta, me fascina. El encantamiento y la fascinación es diabólica. El origen, la fuente es del reino de las tinieblas. Entonces, si somos nuevas criaturas, saca eso de tu vocabulario y di, me gusta, me siento contento, estoy agradecido por esto. Es agradable, el sabor es rico, está bueno, me Exacto. gusta, claro, pero me encanta. A veces a mí se me va, porque en Puerto Rico todo me encanta, me fascina, Dios, y eso me costó trabajo a mí. Hay que sacarlo. Desligarme de eso. Hay que sacarlo, entonces uno mismo se tiene que autocorregir, porque ya te digo, muerte o vida. O que te le digan a un hijo o un nieto, qué maldito es este niño. Yo me viraba como gato boca arriba. Sí, le decía a la persona, no, mis nietas no son malditas, son benditas. Porque bendito es el fruto de mi vientre. Y esta niña nació de los lomos de mi hijo. Y entonces, si mi hijo es bendito, lo que salió de sus lomos también. No, mi nieta no es maldita. Sí, porque o sea, las personas malditos lo dicen como si por fuera travieso, pero claro. Sustitúyelo. Entonces, pero si por pena, eso me pasó a mí en una consulta médica con una de mis nietas, y estaba muy inquieta. Me dijeron, pero qué maldita es esa niña. Le dije, no, usted está equivocada. Mi nieta no es maldita, mi nieta es bendecida. Muy bien. Es una niña bien. bendecida, es una niña que va a ser muy próspera. Ay, pero usted es una fanática. No, yo que estoy impidiendo de que le ponga una semilla de maldición a mi nieta, y por pena con usted me quede callada. Si usted eso lo haya normal para lo suyo, eso es su problema, pero mi nieta es una niña bendecida. Muy bien, y sí, me parece que hiciste muy bien, gloria a Dios. Tremendo. La Biblia dice en Santiago 5:15 que la oración eficaz del justo puede mucho. Claro. La oración puede mucho, la oración tiene poder. Es que toda oración que la hagas en fe, conforme a la voluntad de Dios, respaldada por la palabra, ¿tú crees que puede fallar? Así. Hay personas que oran en temor. ¿Seguro? ¿Verdad que sí? En incredulidad, en duda, ¿me entiendes? Y en temor. Y en temor. Y el temor lleva en sí castigo, porque si tú no crees lo que vas a recibir, no va a pasar nada. Porque ¿qué dice la palabra? El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Si tú no crees que Dios puede hacer el milagro, no abras la boca. Pídele a otro que ore y te ayude a orar por esa situación. A nosotros nos llegan peticiones, pero durísimas. Ayer servicio de oración. Y de esas duras, me quedo yo con ellas. Porque yo quiero que cuando salga, la oración salga con la dirección correcta, con las palabras correctas, y que vas a buscar algo que es imposible. Entonces, si tú te pones a razonar a Dios, no lo haces. Pero si tú declaras lo que Dios dice y tú crees que Dios no puede mentir, tú sabes que esa oración no regresa vacía. O sea, es muy importante no cambiar la confesión, no cambiar la confesión de lo que dice la palabra. Correcto. Si tú te apoyas, vamos a decir, en un versículo, en 2 versículos, por tu situación, por la situación de tu hijo, y tú te amparas en 2 o 3 versículos, seguir declarando la palabra, Exacto. aunque no vean los resultados. Y otra cosa o sea, es que seguir creyendo. Y llamar las cosas que no son como si fuesen. Si estás orando por alguien que se está muriendo, tú sabes que en lo natural, el diagnóstico, el pronóstico que hay es muerte.
El único que lo puede levantar es Dios. Entonces tú vas a orar por lo que dice la palabra, no por lo que tus ojos ven. Porque si tú te enfocas en lo natural, tu fe va a decaer. Claro. Por eso yo le digo mucho a la gente, cuando estés en una situación difícil y la tienes delante, cierra los ojos. Cuando Pedro quitó los ojos de Jesús, se hundió. Y es así. Amén. Tenemos que mantener los ojos en la Puesto palabra. en Jesús y en la palabra. Y que te dice que Dios no puede mentir. También tenemos que entender que también está la soberanía de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte, lo natural. Lo otro lo hace Dios. Así es. Nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Exactamente. Amén. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que Claro. orar, tenemos que ser diligentes, tenemos que creer a Dios. No podemos rendirnos, tenemos que seguir perseverando. Muchas personas. Y muchas veces, Marian, es esa acción de gracias. Que aunque tú no veas nada, que aunque pasen, como yo le digo a la gente, Señor, ¿qué te prometió Dios de esos hijos? ¿Qué te prometió en esas circunstancias? Porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, sino tiene fecha de cumplimiento. Amén. Y si tú sabes que Dios te habló, tú sabes que Dios la va a cumplir. Amén. Así es. Y hay promesa. Por cualquier situación que uno esté pasando, hay promesa de Dios. Y entonces, esa promesa está en la palabra de Dios. Tenemos que agarrarnos de esa promesa y creerla. Ese es el ancla de tu fe. Ese es el ancla, exactamente. Que te va a mantener. Señor, aunque estés llorando, tú sabes las veces que yo he hecho oraciones que no me sale la voz, que es como un gemido. Y yo le digo, Señor, aunque yo no vea nada, aunque yo parezca que todo es imposible, yo no me estoy enfocando en lo que yo estoy viendo, porque lo que veo está sujeto a cambio. Amén. Y tú eres el Dios de los repentinos. ¿Cuántas veces llevamos tiempo orando por algo y luego cuando vas a dar el testimonio dices, es que fue tan rápido la respuesta cuando llegó, que tú no sabes ni cómo pasó? Tengo un familiar muy enfermo, siempre estoy orando por él, pero siempre el diagnóstico que recibo es negativo. Siento que mi oración no es escuchada. ¿Qué debo hacer? Bueno, a nosotros nos llegan peticiones muy fuertes de personas enfermas. Entonces yo siempre, cuando me mantengo en contacto, le digo, denme el diagnóstico que le están dando. Hay que averiguar si ella, cuando le dan ese diagnóstico, ella acepta ese diagnóstico o ella viene en contra de ese diagnóstico. Porque ahí es donde está el detalle. Si te dicen que los riñones están paralizados, que tú le vas cuando vayas a orar por esa persona, señora, este es el reporte del médico, pero yo creo el reporte tuyo, y el reporte tuyo dice que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados. Así que en el nombre de Jesús yo declaro por fe cambio de diagnóstico, y yo declaro que yo ahora envío tu palabra, Señor. Tu palabra dice que es medicina para tu cuerpo. Yo envío tu palabra a ese cuerpo, Padre. Ahí en su sistema sanguíneo donde se fabrica la sangre, envío tu palabra. Es en la sangre donde se mete en el tuétano de los huesos, donde se mete la iniquidad. Toda maldición generacional que pueda haber en la vida de esta persona por la que estoy orando, que venga con patrones de conducta de enfermedad repetitivo. Generacional. Es una maldición generacional. Señor, yo declaro que tu palabra es la quimioterapia espiritual que mata esa iniquidad que es como un cáncer espiritual. Y en el nombre de Jesús hay un cambio de reporte. O sea, tú le estás hablando al diagnóstico. Al diagnóstico. Que se alinee a la palabra. Y que se alinee y a los órganos. Envío la palabra a esos órganos para que se alineen a la palabra que dice que por la llaga de Jesucristo ya fuimos curados. Apropiamos el tiempo pasado de la palabra de Dios y le hablamos a esos riñones que se alineen, que cobren vida a la perfección en que fueron creados y hagan su función. Y se activan y tienen que empezar a funcionar. Y eso es importante lo que tú acabas de decir, porque hay muchas personas que todo lo hablan en futuro. Bueno, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. No, Dios te sanó. Tú tienes que recibir esa sanidad, porque Jesús lo pagó, lo hizo, lo llevó, lo compró. Ya Él lo hizo. Nosotros lo que tenemos es que recibirlo y darle gracias. Darle gracias. Eso es importante. Apropiar, si tú estás en Cristo, apropiar tu herencia. Exacto. Y no pedirle que te sane, sino darle gracias porque ya te sanó. Y le hablas a tu cuerpo y le hablas a esos órganos. Y tú sabes qué, que si nosotros hiciéramos eso más a menudo, diariamente, si hiciéramos eso, cuando estamos orando en nuestro tiempo de oración, en la parte personal de nosotros,
Cada día nuestro cuerpo se tiene que alinear más a esa palabra, porque es que la palabra no miente y no regresa vacía. Y cada día iremos pasando de sanidad a salud divina, porque nos enfermamos menos. Así es, qué tremendo. Háblanos de los servicios de oración. Ay, ¿Qué pasa los martes ahí de los servicios de oración? Pasa de todo. Anoche tuvimos una persona que se quedó al final y entonces tenía una petición por una hija en droga. Y entonces yo le empecé a preguntar que cómo decía, ella estaba orando por... Yo oro mucho por mi hija. Y le dije, ¿cómo tú oras? Y cuando ella me dice, bueno, yo le digo que donde esté, que me la cuide. Le dije, pero, dígole, ¿tú conoces a Cristo? Díceme ella, bueno, yo toda una vida. Dígole, no, ya yo sé que no lo conoce. Le hablé de lo que era salvación. Le dije a los que estaban, que se habían quedado al final, porque eso oramos por las personas así individualmente después que cerramos el servicio. Y entonces cuando le expliqué, le dije, tú quieres recibir a Jesús para que tú te pares en autoridad y tus oraciones alcancen a tu hija. Y declaré tantas cosas sobre su hija que yo dije, Señor, no me dejes en vergüenza porque he hablado tanto, desaté palabras. Y la señora recibió a Jesús. Amén. Y la señora, yo le dije a los que estaban allí, no se estén conversando, vuélquense para acá porque en este momento hay un parto espiritual y yo estoy de partera aquí. Wow, Ustedes tienen que respaldar lo que va a pasar aquí. Y fue poderoso lo que Dios hizo. Mira, hay salvación. Hemos reclamado los pródigos. Rara es la semana que nos vienen 2 o 3 pródigos. Dios está trayendo toda esa gente, como yo le digo a la gente, yo digo como Jesús, el que a mí viene no lo echo fuera. Y estamos reclamando esos pródigos. Amén. Están habiendo unas reconciliaciones preciosas, están habiendo sanidades, están habiendo testimonio. Muchas veces la gente le da pena el testificar. Y tenemos un testimonio de un hermano que nos ayudó todo el tiempo años atrás, que era el que nos grababa, Rafael. Y la esposa no venía al servicio de oración y yo le digo, la gente le digo, cuando hay una persona difícil, le digo, yo la voy a hacer mi proyecto. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que yo no lo voy a soltar hasta que yo vea la respuesta. Y yo le decía a Rafael, oye Rafael, no te vayas que tenemos que orar por Nancy. Y después que orábamos yo le decía, dile a Nancy que yo le mando recuerdo. Y me decía, pastora, es que usted no sabe cómo es Nancy. Dile, no le digas que nada tú me pones a mí. Como que yo no vivo con ella, no la va a coger contigo. Bueno, hoy por hoy, Nancy es una mujer que está viniendo al servicio de oración y Dios la transformó y la sacó de toda la idolatría que ella tenía. Y ahora ellos caminan junto con el Señor. Y eso a él le parecía imposible. Pero eso fue una oración que la vemos ahí y lo que se goza esa mujer ahora. Quizás hay personas que nos están mirando ahora, Gisela, que están así. Dice, pero yo no sé cómo voy a ver salida, cómo voy a ver respuesta a esto. Yo no sé cómo Dios va a obrar aquí. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza y sigue orando y sigue creyendo. Pero ¿cómo estás orando? Eso es importante. Esa es la cosa. Así que te invitamos para que te conectes los martes a la noche de oración. Y si vives en Miami, pues ven presencial todos los martes desde las 8 de la noche, aquí en vivo y a todo color. De verdad que es poderoso lo que sucede ahí. Hay muchas necesidades de madres con problemas con hijos. Entonces hay que orar por la palabra con los hijos. No sé si tenemos tiempo de dar unas citas bíblicas. Hoy vamos a orar por eso. Si tenemos tiempo, vamos a hacerlo, porque yo sé que hay muchas personas conectadas con nosotros que tienen problemas con sus hijos. Y más en este momento en que todo está para destruir a la juventud, para destruir a los niños, la confusión que hay, ese espíritu de confusión. Y que incluso cuando entran en la universidad, empiezan a que no quieren saber de Dios. Y empieza que si estoy confundido y no sé ni qué sexo soy. Entonces, ahí es donde la madre tiene que pararse firme en la palabra y apropiar esa palabra y guerrear por ese hijo. Amén, así es. Como te pones a pujar cuando viene el parto, que tú no puedes decir, no voy a pujar, tienes que pujar. Bueno, los vas a parir de nuevo, pero ahora en oración, para impedir de que el plan y el diseño y el propósito que Dios tiene para ese hijo se vaya a perder después que ha llegado a la edad que ha llegado y que Dios quiere usarlos en este tiempo. Amén. Háblale a todas las madres que nos están mirando. Mira, yo tengo varias palabras, pero no las voy a dar todas.
pero marqué las principales. Ajá. Isaías 54, 13 y 14. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. ¿Tú sabes cuánto temor tienen las madres por perder a los hijos? Que se vayan a ir a la droga, que se vayan a ir a la que les ocurra algo, una que tengan desgracia, un un accidente. Entonces, qué diferente que por la mañana cuando salen tus hijos para la escuela y que ya tú se supone que te levantaste a hacer las cosas, que antes de que tus hijos se vayan o cuando tus hijos salgan, tú le des gracias a Dios porque todos tus hijos serán enseñados por Él. Amén. Tú le das gracias a Dios porque tú no vas a vivir en temor, porque tú no puedes estar, pero el Espíritu Santo sí. Así es. Y a donde quiera que vayan, el Espíritu Santo lo va a guardar. Isaías 54. Isaías 54, 13, 14. ¿Cuál otro versículo Mira, tienes? si tus hijos están desviados del buen camino, Oseas 2, 14, 15. A mí me gusta mucho esta porción. Oseas capítulo 2, Versículo 14 y 15. A veces nosotros como madres o padres queremos tener a nuestros hijos en una burbuja. no se puede. Y que no les pase nada, ¿me entiendes? Muchas veces Dios va a tener que procesarlo para poder acercarlos a Él y traértelos a ti de nuevo. Amén. Entonces no podemos impedirle el trato de Dios a ellos. ¿Qué dice ese versículo? Oseas 2, 14, 15. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Lo que tú dijiste, Dios la va a procesar, lo va a procesar. Y mira, es tremendo, el Acor significa turbación. Es en el valle de la dificultad que solo a través de la dificultad ellos tendrán esperanza y restauración. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Así es. Tuvo que llegar al punto de comer algarroba. ¿Y qué pasó con esas algarrobas? Fueron lo que le recordaron cómo vivir en la casa del Padre. Entonces, Y si eso no fue es lo que lo hizo volver en sí. Amén. Volvió en sí. Entonces, Volvió si en sí. quieres que tus hijos vuelvan en sí, ora por la palabra. Y yo creo que ya tengo que terminar, no puedo decir más nada. ¿Cuál es el otro versículo que tiene? Tengo ya me están, bueno, ¿Tienes otro versículo? sí. Espérate. Bueno, pero con esos dos versículos es tan poderoso, tan impactante. Mira, la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y nietos es el temor de Jehová. Amén. Amén. Y eso está, que lo pueden buscar después en Proverbios 14, 26, 27. No, pero nos has dado ya 3 versículos. Isaías 54, ¿y cuál es el otro? Oseas, el que Oseas está aquí. 2, 14, Oseas 15. 2:14 y Proverbios. Y el Proverbio, que es Proverbios. Amén. Espérate. Así que tenemos herramientas para que tú Orar puedas por la palabra, ahí no vas a anclarte. fallar. Así es. Busca, madre o padre, que tienes un hijo que está en problemas, busca en tu concordancia todo lo que habla Dios de los hijos y empieza a desmenuzar esas porciones de la palabra. Hay herramientas para que tú puedas apoyarte y declarar la palabra de Dios. Gisela, yo quisiera que tú oraras por todas las madres, las abuelas, los padres que nos están mirando ahora. Yo siempre apropio la palabra y hay palabras que Dios me dio para mis hijos. Y una está en el Salmo 89, del 30 al 37, no lo vamos a leer, pero ahí dice que aunque tus hijos se apartaren de sus leyes y estatutos, el Señor los corregiría con vara, pero el bien y la misericordia de Él no se apartaría de ellos. Porque así como está el sol y la luna en el firmamento como un testimonio, mientras que haya sol y mientras que haya luna, tú vas a entender de que tú vas a tener un respaldo de que tus hijos no se van a apartar, porque eso es un pacto que hizo Dios con David. Y ahí donde dice David en la palabra, pon tu nombre. Dile, ese es un pacto que tengo yo con Dios y para mis hijos. Y también una que yo siempre apropio mucho, que es Isaías 59, 21, que dice la palabra, el Espíritu mío que está sobre ti y la palabra que he puesto en tu boca no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, porque ese es mi pacto con ellos. Amén. Si tienes un pacto con el Señor,
Tú te puedes agarrar de la palabra, buscar estos versículos, no orar en tu incredulidad, no orar en el temor, no orar en la tristeza que tienes. Sacúdate del llanto, párate firme, márcalos con la sangre de Jesús, declara la palabra, establece que los ángeles de Dios acampan alrededor de ellos y los defienden, y vas a pelear la batalla y la vas a ganar en el nombre de Jesús. Poderoso, gloria a Dios. De verdad que yo sé que todas han sido inspiradas, motivadas a buscar de Dios y a seguir perseverando en la oración. Gracias, Gisela, por haber estado aquí en el programa. Gracias a ti por tu sintonía. Nos despedimos. Como siempre dice mi esposo, que todo es posible si puedes creer. Amén.